grandes. Entonces seguramente yo soy el dedo chiquito del pie izquierdo porque es el que menos usamos. Y yo les voy a platicar algo. Hace ya como 5 años yo me fracturé el dedo chiquito del pie izquierdo. Y es increíble como por ese dedito que se fisuró, porque no se fracturó, se fisuró, yo no podía caminar. Y uno dice, pero si es pues sí, fíjate, o sea, es el dedo chiquito del pie y con que se te lastime, descompones todo lo demás. Solo por ese dedito. Que a lo mejor nosotros decimos, no lo había pensado, pues fíjense de ese tamaño es. Así que aquí todos somos útiles. Amén. Para algo el Señor nos quiere. Y parte de entender ese propósito que el Señor quiere hacer con nosotros es aprender a asumirlo. Por eso hablamos de asumir la voluntad de Dios. Como seres humanos, todos estamos expuestos a cometer errores. Pero estamos más expuestos cuando no conocemos la voluntad de Dios. Ahora, los que están preguntando, chin, estoy en problemas porque yo no conozco la voluntad de Dios. Primero, tienes que conocerla. Para conocerla, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar a Dios. Si tú no buscas a Dios, olvídalo, no vas a saber lo que es su voluntad. Pero si tú buscas a Dios, Dios te va a decir cuál es su voluntad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primero, buscarlo, buscar su rostro y pedirle, Señor, dime cuál es tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Para qué te sirvo? ¿En qué soy bueno? Porque a lo mejor tú dices, no, yo no soy bueno, pero el Señor ve lo que tú no ves. Y para el Señor, todos los que estamos aquí somos buenos. Todos servimos para el Señor. La diferencia es que tú le digas, sí, Señor, yo quiero asumir tu voluntad, o que tú le digas, Señor, conmigo no cuentes. Esa es la única diferencia que puede haber. Pero tenemos que buscar su rostro y decirle, Señor, enséñame cuál es tu voluntad para poder aceptarla, para poder asumirla. En la Biblia nosotros podemos encontrar una lista gigantesca de hombres y mujeres que tuvieron que asumir la voluntad de Dios, que el Señor les encargó algo específico y lo tuvieron que hacer. Y en todos los ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia, vamos a descubrir que ninguno fue avergonzado por haber obedecido a Dios. Ninguno. Aunque fuera una tarea difícil, aunque fuera una tarea dura, aunque fuera una tarea complicada, ninguno fue avergonzado. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz de Dios. Podríamos mencionar a Noé. La voluntad de Dios para Noé, ¿cuál era? ¿Qué tenía que hacer Noé? Construir el arca. Yo les pregunto, si hoy viniera el Señor y te dijera, construye un arca, ¿qué harían? No, es que es en serio, porque la mayoría van a decir, la construimos, ¿seguros? Aunque los tiren de a locos, aunque les digan, ¿qué te pasa? Eso fue en el Antiguo Testamento, ya no estamos para esas cosas. ¿Lo harían? Porque Noé lo tiraron de loco. Estás mal, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo crees que va a venir un diluvio y va a acabar con todo? Estás pero equivocado. Pero él obedeció y no fue avergonzado, porque resulta que una vez que acabó y que obedeció todo, ¿qué pasó? Y entonces sí, ¿verdad? Ya cuando vieron que empezó a llover, no es cierto, ábranos por favor. Pero él supo escuchar y asumir la voluntad de Dios. Si pensamos en Abraham, yo les pregunto,
Si hoy viene Dios y les dice, deja todo y te vas a China, ¿qué haríamos? Y digo, por poner un ejemplo, no puede ser a Asia, puede ser a Europa, puede ser a Francia, puede ser, no sé. Pero ¿por qué menciono a China? Porque generalmente la gente no quiere ir a China. ¿Cierto? O sea, la gente así como que lo piensan y si lo están pensando ustedes. Y si el Señor te lo pide, ¿te vas? Considerando que tienes que dejar todo. Porque eso fue lo que le pidió a Abraham. Vas a dejar a tu tierra, vas a dejar a tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Pónganle el nombre que quieran. Bueno, si no quieren a China, pónganle el nombre que quieran. ¿Pero lo harían? Yo sé que algunos sí, pero otros ya lo pensaron mucho. Otro ejemplo, José. José tuvo que pasar por tentación, pero le fue fiel a Dios. Yo les pregunto, ¿qué tan buenos son para vencer las tentaciones? Asumir su voluntad es vencer la tentación, ¿cierto? Es salir triunfantes de la situación. Es salir con la victoria y decir, Señor, entre que sí que no, pero lo logré. Salí victorioso. Eso es asumir la voluntad de Dios. Pensemos en Moisés. Van a decir, otro loco. Porque ¿en qué cabeza cabía sacar al pueblo de Israel de un lugar donde finalmente eran esclavos? Sí, pero pues tenían de comer, tenían que vestir, estaban a gusto, tenían sus casas, no tenían problemas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de sacarlos a vagar en el desierto? Si el mismo pueblo se lo reclamaba. Si de repente el Señor viene y te dice, a ver, dile a fulanito y a perenganito que nos vamos a ir, ¿qué te van a decir? Y antes de decírselo lo vas a pensar, no, 2. Algunos van a pedir 20 confirmaciones antes de que el Señor. No, pero vuélvemelo a confirmar, Señor, porque yo necesito estar seguro. Sencillamente asumió su lugar y obedeció. Pensemos en María, la madre de Jesús. La voluntad de Dios para esta mujer, ¿cuál era? ¿En qué se convirtió? Nada más y nada menos que en la madre de su hijo. Esa era la voluntad de Dios. María tuvo que tomar la decisión de asumir esa responsabilidad, de asumir la voluntad de Dios. Asumir es eso, es hacerse cargo de, aceptarlo. Así que cada vez que alguien te diga, oye, vas a hacer la voluntad de Dios, tienes que estar consciente de que cuando tú le dices sí, es que vas a aceptar lo que Dios te pide. Sea lo que sea. Se llame como se llame. Eso es asumirlo, aceptarlo. Decir, está bien, yo me voy a hacer cargo de esto que tú me estás pidiendo. Pero veamos, ¿quién era María? María era una mujer nacida en Nazaret, descendiente de David, con un futuro prometedor, porque resulta que era una muchacha, una señorita como cualquiera de ustedes, que pensaba en casarse con el amor de su vida. ¿No era cierto? ¿No se iba a casar con el amor de su vida? Ya estaban en planes, ya José ya había ido, ya le había pedido, ya le habían dado el anillo, ya todos estaban bien emocionados y ya estaban armando la boda y qué bonito. Así que María, pensando en ese futuro, pues lo tenía todo bien bonito, ¿no? Todo bien fácil, todo pintaba que esto iba a ser, pero que iba a armar un pachangón de aquellos. Pero resulta que Dios viene
y le dice, María, te tengo un encargo. ¿Lo tomas o busco a otra? Porque así también es Dios. Dios te va a preguntar y te va a decir, ¿lo quieres? ¿Lo puedes hacer? Y si tú le dices que sí, Él te va a ayudar. Pero si le dices que no, no pasa nada contigo. Sencillamente va a buscar a otra persona que le diga que sí. Que le diga, yo sí acepto el trabajo. Yo sí le voy a echar ganas. Así que María estaba en esa encrucijada donde se le aparece el ángel y le dice, ¿qué crees? Que tú eres la elegida. Que a ti te tocó. Que tú eres la del premio mayor. María tuvo que asumir la voluntad de Dios. Pero para que Dios pueda venir y te pueda decir cuál es su voluntad, primero tú tienes que agradarle. María tuvo que agradarle a Dios. Tuvo que decir al Señor, a ver, ¿cuál me gusta? Ah, pues me gusta esta mujercita. Me gusta esta señorita. A ella la voy a escoger para que cumpla mi voluntad. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Así que el ángel hace notar que es una mujer favorecida. ¿Por qué? Porque tenía el favor de Dios. ¿Cuál es el favor? Que Dios ya le había echado el ojo. Eso es tener el favor de Dios. Así que cuando Dios a ti te diga, he puesto mis ojos sobre ti, tienes que estar convencido y convencida de que has sido favorecido por Dios. Que algo vio en ti que le gustó y que por eso nos quiere usar. Que por eso quiere que nos convirtamos en instrumentos para cumplir sus propósitos. María fue hallada así. Dios halló y dijo, a ver, esta mujer me va a servir. Así es que el ángel lo hace notar. Le dice, mujer favorecida. Tú eres la escogida, tú eres a ti. El Señor se plació en escogerte a ti para que tú seas la madre de su hijo. Segunda cosa que debemos de tener. Ya si el Señor nos ha escogido, somos favorecidos, ¿qué más podemos hacer o qué más debemos hacer? Debemos de estar en el kairos de Dios. ¿Qué es eso? El tiempo de Dios. Hace 15 días hablábamos del tiempo de Dios. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí tenemos que hablar que los tiempos son distintos. Podemos hablar del cronos, que es el tiempo que nosotros conocemos, los días tal cual, y el kairos. El kairos es el tiempo perfecto de Dios. Para poder asumir su voluntad, tú tienes que estar en el kairos de Dios, es decir, en el tiempo perfecto de Dios. Si no estás en su tiempo, no es que no te vaya a usar, es que te va a usar, pero te vas a tener que esperar. Si estás en el tiempo de Dios, más vale que le metas y que te apures y que obedezcas. Como María no le puso pretextos, María no le dijo, no, espérame tantito, es que apenas me voy a casar. Ella sencillamente, obviamente, como cualquier ser humano, pues empieza uno y trata uno de razonar las cosas. Porque todos somos así, nos dicen algo y uno trata de razonarlo. A ver, ¿pero cómo? Fue lo mismo que pasó con María. Cuando viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué le dice María? ¿Pero cómo?
si no conozco varón? Porque su razón le decía que para tener un hijo pues necesitaba un hombre, ¿cierto? Así que decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? El ángel le dice, no te preocupes, eso no te toca a ti. Eso le toca al Señor. Pero ella estaba en el tiempo perfecto de Dios. Mateo 1, 22 al 25 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que ella estaba en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuál era el tiempo perfecto? Antes de que se casara. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía. La profecía decía que tenía que ser una virgen. Si se hubiera casado, ¿le hubiera servido? No le hubiera servido. Porque entonces, ¿qué pasa? Ya no se hubiera cumplido la profecía. Entonces, ella estaba en el tiempo donde Dios la necesitaba. Sí estaba comprometida, se iba a casar, Dios la guardó para no ser avergonzada, porque en ese tiempo quedar embarazado antes de casarse, te linchaban. Así que Dios la guardó, pero estaba en ese tiempo perfecto, donde se tenía que cumplir al pie de la letra la profecía, la palabra del Señor por medio del profeta. Y al igual su esposo lo entendió, lo asumió y le dijo, pues ya estamos aquí, órale, vamos a agarrar el barco y lo que sigue. ¿Qué más? Una vez que entiendes que ya Dios te escogió, que ya estás favorecido, que ya estás en el tiempo de Dios, entonces sí, asume los planes de Dios. Aquí es donde entra, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me toca hacer para ti? Lucas 1, 46 y 48 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María, ¿qué hizo? Glorificó a Dios. Ella no le dijo, Señor, no quiero, Señor, no puedo, Señor, ¿qué van a decir? Señor, me van a linchar si se enteran que yo estoy embarazada antes de casarme. Señor, es que tengo muchos problemas. Señor, es que mi esposo, ¿qué va a pensar de mí? Señor, pónganle toda la lista que ustedes quieran. Ella no le dijo así al Señor. Ella sencillamente asumió la posición, asumió los planes que Dios tenía y glorificó a Dios por haberla escogido. Tú tienes que glorificar a Dios por haberte escogido. La gente puede decir, es que cuando Dios escoge como que se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué se equivoca? ¿Porque a ti no te gusta? ¿Porque a ti no te cae bien? ¿O por qué? Dios no se equivoca. Cuando Dios escoge, Él sabe por qué y sabe a quién. Así que hay que asumir los planes de Dios y hay que glorificar a Dios por habernoslo dado. Dice la Biblia que Dios nos creó con un determinado propósito. Así que Él tiene un plan personal para tu vida y tiene un plan personal para mi vida y tiene un plan para él y tiene un plan para ella. Para cada quien tiene un plan. En algunos nos parecemos, en otros hay similitudes, pero todos tenemos diferentes planes que cumplir. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, para cumplir
un propósito. Eso es lo que quiere decir. Por medio de Él y para. Él escoge, Él los da y es para glorificarlo a Él. Para eso el Señor lo hace, para eso el Señor lo permite. Así que nosotros solo tenemos que decirle, está bien, Señor, aquí estamos nosotros, heme aquí. Yo voy a asumir tu voluntad. Yo voy a asumir lo que tú quieres que yo haga. Una vez que asumes esa responsabilidad, porque tenemos que considerar esa parte. La voluntad del Señor no siempre es tan agradable como uno piensa. Porque hay algunos que dicen, ay no, es que qué bonito que el Señor te llama y qué bonito hacer su voluntad y qué bonito. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que toda la voluntad de Dios es bonita. ¿Qué dice ahí? ¿Los que qué? Los que padecen según la voluntad de Dios. No se trata de que sí, pobre de mí, todo sufrido, y es que todos están en mi contra, y es que nadie me quiere. No, eso no se vale. Eso no es padecer la voluntad de Dios. Padecer la voluntad de Dios es hacer lo que tienes que hacer, aunque todo mundo te critique. Es hacer lo que Dios te pide, aunque todo mundo diga, no, este está pero sí chiflado. Eso es hacer y eso es padecer la voluntad de Dios. Cuando vienen y empiezan a decir de ti barbaridad y media y tú te tienes que quedar callado. Donde tú no puedes decir, oigan, denme chance de defenderme. No, aquí no hay chance de defenderse. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no necesitas defenderte. No necesitas justificarte, sencillamente necesitas obedecer. Porque no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Así que debes de confiar en que Él sabe lo que es mejor. Aunque para ti sea todo complicado. Aunque tú digas, no, esto es muy difícil. Si a mí me hubieran dicho, yo hubiera dicho que no. Porque ¿qué pasa? De repente, ¿no? Anhelamos con que, ay, no, es que a mí me gustaría cantar como quien quieran ustedes. Como Jesús Adrián Romero, como Marcos Witt, como Marco Barrientos. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Porque obviamente los oye uno cantar y dice uno, no, pues es que hay niveles. Y todo, ¿no? De repente hay quienes sueñan y dicen, no, a mí me gustaría cantar. Bueno, algunos no se van tan arriba, ¿no? Algunos todavía anhelan cantar como el pastor Bonilla. Y más porque ya no está, entonces ya lo extrañan. Y es ese anhelo, ¿no? De, no, mira, si cantar así, si ministrar así, sin, no sé. Y ahí estamos anhelando. Y yo te voy a decir, no anheles lo que otro tiene. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero lo que no pensamos una vez que estamos anhelando y anhelando, ay, mira, me gustaría, o como los que están pensando, ay, es que a mí me gustaría predicar como el pastor Noé. Es que tiene una unción y tiene un conocimiento y sí, qué bonito suena. Pero no te estás poniendo a pensar en la responsabilidad que implica estar en ese lugar. En lo que vas a tener que sacrificar. En lo que te va a tener que costar. En lo que vas a tener que hacer para poder llegar ahí. Así que no te preocupes, no quieras correr. Tienes que ir al ritmo que el Señor te vaya marcando. Porque claro, los que ya esperaron como 50 años para ponerse a trabajar, esos sí van a tener que correr. Eso sí, no hay pretextos.
Pero los que van en el proceso, no corras, espera, ve pasando cada proceso, ve pasando cada nivel, ve avanzando en la medida que el Señor te lo vaya permitiendo. Ya si el Señor te empieza a picar las costillas, entonces sí, córrele, porque eso quiere decir que vas muy atrás. Pero si no, no te preocupes, Dios sabe lo que es mejor para ti. Y si no, pensemos, María, cuando le dan la noticia, dice la Biblia que se turbó. Yo diría, pues ¿quién no se va a espantar con noticias de ese tamaño? Sí, es más, tan sencillo. Cuando ustedes empiezan a oír que de repente algún pastor empieza a dar palabra, ¿no tiemblan? Es más, algunos hasta se esconden y dicen que a mí no me toque. Y hay otros que sí le dicen, aquí estoy, que me ven. Porque depende también de la personalidad. Pero seamos honestos, cuando el Señor empieza a decir, pues uno tiembla. Y uno dice, oh, ¿estás seguro, Señor? ¿No te equivocaste? ¿Es conmigo? El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. El Señor sabía que en ese momento lo mejor para María era concebir y dar a luz a su hijo. En ese momento eso era lo mejor para ella. Y tan es así que ella lo declara y por eso dice, ahora todos me llamarán bienaventurada, porque supo asumir la voluntad de Dios. Así que si nos da miedo tomar las responsabilidades, no te preocupes. A todos los ejemplos que vimos al principio, en algún punto les dio miedo tomar esas responsabilidades por el tamaño que implicaba. Pero Dios sabe que es lo mejor para tu vida. Así que aunque nos dé miedo la responsabilidad, debemos aceptarla y debemos asumirla. Tenemos que decirle, Señor, está bien, hágase conforme a tu voluntad. Porque eso fue lo que hizo María. Una vez que el ángel le dijo, ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y sí suena bien fácil decirlo. Porque eso sí, decirlo, a ver, lo podemos decir, Señor, hágase conmigo tu voluntad. Y qué fácil. Pero ¿qué pasa cuando el Señor te empieza a decir, ¿estás seguro? Porque mi voluntad es que te pares a las 3 de la mañana a hacer guerra espiritual. Ahí ya no está tan fácil, ¿verdad? O mi voluntad es que te vayas al instituto bíblico. Caray, no menos. Son 3 años, están muy lejos, no nos dan de comer, no, Señor, eso no. O mi voluntad es que te vayas de misionero y no vuelvas a ver a tu familia. Eso es asumir la voluntad de Dios. A lo mejor no, a lo mejor su voluntad es que te quedes aquí en Tacuba y que crezcas. Porque yo sé que ahí sí todos van a decir amén. Van a decir, por eso estamos aquí, porque queremos estar en Tacuba. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? Si la voluntad de Dios es prepararte y luego enviarte, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a asumir? ¿O le vas a decir, espérame tantito, Señor? Lo voy a pensar, lo voy a orar, después de unas 30 confirmaciones lo platicamos. ¿Verdad que a ella no es tan fácil decirle, sí, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Cuando el Señor ya nos pide cosas un tanto complicadas, ya no tan fácil, le decimos, sí, Señor, amén, aquí estoy. Es donde tenemos que, no importa lo que el Señor te diga, si realmente quieres hacer su voluntad, por muy difícil que parezca, tienes que decirle, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad.
¿Qué más debemos de hacer? Debemos contemplar lo que Dios hace sin quejarse. Porque para eso somos expertos. Para quejarnos todos somos buenos, ¿verdad que sí? Así, no, es que mira, es que pasa esto, Señor, es que mira, es que fulanito, es que me vio, es que no me saludó, es que me hizo el feo, es que... Y podemos hacerle una larga lista al Señor de las quejas que tenemos. Pero lo importante es que cuando asumes su voluntad, tienes que contemplar lo que el Señor va a hacer sin quejarte. Sin después decirle, no, es que esto no me parece. Es que yo no había leído las letras chiquitititas del contrato. Porque así somos, mientras todo esté bien, sí, Señor, y amén, Señor, y gloria a Dios, y yo lo voy a hacer. Pero cuando llegamos a las letras chiquitas del contrato, es donde uno dice, ya no estoy tan seguro. ¿Podemos renegociar? ¿Podemos hacer otro contrato? ¿Podemos cambiar las cláusulas? Cuando tú permites que el Señor lo haga a su manera, lo vas a asumir sin quejarte. María pudo haberse quejado de 20,000 cosas, en especial porque no iba a tener la boda de sus sueños. ¿Cierto? Porque una vez que ella concibe, que José la recibe, va a casa de Elizabeth y de Zacarías, donde había otra embarazada. Pero esa es otra historia. Resulta que se vaya y se queda 3 meses ahí. ¿Por qué? Porque de algo le estaba guardando el Señor. Se quejó. Le dijo al Señor, ¿cómo voy a estar 3 meses fuera de mi casa, lejos de mi marido, si me acabo de casar? Ni ella, ni él se quejaron. Sencillamente obedecieron la voluntad de Dios. Tuvo que estar ahí, tuvo que esperar, tuvo que quedarse quietecita, sin dudar de lo que Dios estaba haciendo. Sencillamente esperando a que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Qué más debemos de hacer? Tienes que poner acción a las cosas. Tienes que hacer las tareas y asumir el compromiso. Yo sé que a nadie le gusta hacer tarea, menos a los niños que van a la escuela. Es más, todos los niños anhelan el viernes porque ya no dejan tarea los viernes, ¿no? En mis tiempos yo me acuerdo que sí nos dejaban tarea, pero ya no. Entonces, ¿ahora qué hacen los niños? Esperan el viernes como si fuera lo más importante de toda la semana, ¿no? Llega el lunes y ¿qué hacen? Ay, no, es que la escuela. Y salen de la escuela y uno, ¿qué te dejaron de tarea? Ay, sí, me dejaron mucha tarea. O lo dicen bien contentos, ¿verdad? Bueno, yo sí conozco una niña que sí le gusta hacer tarea, pero es un caso aparte. Pero de ahí fuera, todos los demás niños les dice uno, oye, es que tienes tarea. No, por favor, no. Y el día que no les dejan tarea, bueno, salen como si les hubieran dado un 10. Es que no me dejaron tarea. Ah, bueno, está bien. Pues con el Señor, a veces no te va a dejar tarea. Pero la mayor parte del tiempo sí vas a tener tarea. Con el Señor son tareas más fáciles. La primera tarea, y espero que la estemos haciendo, es leer la Biblia. Si no estamos cumpliendo con esa tarea, ya estamos mal. Porque tú vas a ir descubriendo la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra. Si tú no la lees, espérame tantito, por mucho que el Señor te mande un profeta y te lo diga, no va a funcionar. Tienes que leer la palabra, tienes que hacer tu tarea. ¿Qué más? Tienes que orar. Es parte de hacer la tarea. ¿Qué más? Te tienes que congregar.
es parte de hacer la tarea. María tuvo que hacer su tarea, tuvo que estarse sentadita, tuvo que estar a gusto, tuvo que estar. Y cuando se dio el momento de dar a luz, tuvo que cumplir otra tarea. Porque alguno hubiera dicho, oigan, pobre mujer, ya se iba a aliviar, ¿qué necesidad había? Ah, no, pues resulta que al rey se le ocurre hacer un censo. Váyanse de donde son, órale, porque los van a censar. Y vamos a ver cuántos son y de dónde son y bla, bla, bla. Ya la mujer con un barrigón que ya no podía con él, de esas barrigas donde uno ya no se ve los pies y no sabe dónde quedaron. Y cuando a uno ya la ven y dice, ya te ves bien cansadita, ya te vas a aliviar, ¿verdad? Y ya nomás voltea uno así con cara de, ya mero. Yo sé que las que son mamás me entienden. Porque el último mes se le hace uno eterno para empezar. O sea, ya llega uno a los 8 y ya cuando le dicen, ya nada más te falta un mes. Ese mes se hace eterno. Porque aparte es cuando el chamaco quiera, ¿no? Entonces hay que esperar a que el chamaco quiera. Encima de todo. Y ese mes a las mujeres que hemos estado embarazadas, bueno, es la tortura. Porque estás esperando a ver cuándo, y a ver cuándo, y a ver cuándo. Y en el peor de los casos, algunos hasta se ríen y te dicen, ay, como que ya te quedaste de muestra, ¿no? Porque nada y nada y nada y nada. Y uno dice, pues ¿cuándo va a explotar esto? Así que María estaba en esa posición, donde ya estaba con los 9 meses, donde ya iba a dar a luz, y resulta que se tiene que ir a Belén. Y ahí va la pobre mujer en el burro, con su panzota. Y para su colmo llega y no hay dónde quedarse. Y alguna mexicana le pudo haber dicho, pues, ¿qué no piensan? ¿Qué no me ven? Y bueno, ya un samaritano, ¿no? Dice, bueno, mira, no te preocupes, tengo un establo. Es igual y te sirve, aunque sea para pasar la noche. Hizo su tarea, pese a su panza, pese a la distancia. Ella hizo su tarea. Ella fue a donde tenía que ir para que Jesús naciera en el lugar indicado. Otro pudo haber dicho, ¿y por qué no se fue desde antes? Pues a veces lo que el Señor nos pide no nos cuadra, pero Él sabe por qué. De repente decimos, es que lo que Dios hace no tiene tanto sentido. No te preocupes, no se trata de que lo entiendas, se trata de que lo hagas. Así es la voluntad de Dios. Donde uno dice, bueno, está bien, Señor, tú dices. Así que debes de realizar tus tareas, debes asumir ese compromiso. María pudo haberse negado. O sea, María pudo haberle dicho a José, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy a punto de dar a luz, yo no puedo hacer un viaje de esta naturaleza, yo me quedo, vete tú. Como de repente me han platicado de algunas mujeres que le dicen al marido, no, vete tú a la iglesia, yo te alcanzo. Porque tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer de comer, tengo que cuidar a los niños. María no puso pretextos, María no le dijo, no, me quedo, vete tú. María dijo, pues nos vamos, agarró sus cosas, agarró su panza, agarró su burro y vamos. E hizo su tarea. No se quejó, no puso pretextos, no le dijo, híjole, mejor primero ve, busca un hotel que esté decente, donde nos podamos quedar, y luego ya nos vamos. Ella sencillamente obedeció, cumplió con su tarea. Y ojo, nosotros tenemos que identificarnos con María en esa situación, no en el sentido del embarazo,
Pero sí en el sentido que después de algún tiempo que tú tienes a la iglesia, porque ella ya ¿cuántos meses llevaba esperando la voluntad de Dios? 9. Ya el Señor ya le había dicho y ya estaba embarazada, pero tenía que esperar 9 meses a que se cumpliera, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, algunos de nosotros es donde batallamos, porque ya llevamos tanto tiempo trabajando y haciendo y recorriendo el camino del Señor, que de repente le decimos al Señor, Señor, ¿me das un permisito? Necesito un año sabático. Es que estoy cansado. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que no me da tiempo. Y le decimos al Señor, mira Señor, ya nada más que acabe con esto y entonces sí, ya hago las cosas. Déjame que acabe la escuela y ya después de que acabe la escuela, entonces sí ya voy a ir a la célula y voy a ir a la iglesia y voy a tener mi célula y me voy a poner a trabajar. Pero resulta que acaban la escuela y empiezan a trabajar y no, pues ahora salió peor, no, porque como ya tienen que trabajar, tampoco tienen tiempo. Y no queremos obedecer, no queremos hacer nuestra tarea. Así que tenemos que aprender a hacer las cosas. Pero algo que tenemos que cuidar también es que hacer las cosas bien no siempre es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente haces lo que te gusta hacer y no lo que te piden que hagas. De repente hay cambios en la iglesia y todos nos volvemos locos. Como en los cambios de horario de cultos. Y de repente, no, pero ¿por qué no lo pusieron tan temprano? O sea, a nosotros nos gustaba el horario anterior y bueno. Y de repente nos dicen, no, es que es por su bien, es que miren, oscurece más temprano y necesitamos que se vayan a su casa porque la zona es peligrosa y demás. No, pero es que a mí me gustaba antes. Pues para que vean que estoy inconforme, yo voy a llegar hasta las 5. Y eso sí llego. O para que vea el pastor que estoy inconforme, no voy a ir al culto. ¿Tú crees que se da cuenta de eso? Ni se entera si viniste o no viniste. Ah, no, pero es para que se note que estoy inconforme con lo que hicieron. Y nos quejamos y no asumimos lo que nos toca. Y no obedecemos lo que nos toca. Entonces hay que aprender a asumir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios aunque no nos guste mucho. Aunque no estés totalmente de acuerdo. Aunque de repente digas, es que eso no me gusta, pues si no se trata de que te guste, se trata de que el Señor quiera que lo hagas. A mí me gusta el ejemplo del árbol. Ustedes saben que todos aquí somos árboles plantados, ¿verdad que sí? ¿Sí lo saben? El Señor ya nos plantó junto a las corrientes de agua y vamos a dar su fruto. Eso dependerá de cada quien. Pero yo les pregunto, ¿un árbol se puede ir a otro lado? A menos de que lo trasplanten. No se puede mover, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros sí le decimos al Señor, esto sí me parece y esto no? Si tú eres un árbol que solamente el Señor puede mover, ¿por qué te mueves sin que el Señor te lo pida? Aparentemente estás haciendo las cosas bien. Porque dices, bueno, pero me estoy moviendo porque voy a crecer, porque voy a trabajar, porque... ¿Le preguntaste al Señor si es su voluntad? No se trata de moverse por moverse, aunque estés haciendo las cosas bien. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no la tuya. No se trata de, pues yo voy a escoger con el que me caiga bien. Se trata de donde Dios te pone, con quien Dios te pone.
Y eso lo vas a descubrir o a través del pastor, o a través de tu líder, o a través de alguien que el Señor use. Pero tienes que aprender a asumir la voluntad de Dios. Y otra cosa que tenemos que cuidar es que no podemos confundir lo que está bien o lo que nos es necesario hacer con la voluntad de Dios. Porque de repente es lo mismo, o sea, les decimos, bueno, vamos a orar. Bueno, yo oro en mi casa. Sí, es importante y qué bueno que lo haces en tu casa, pero si la voluntad del Dios es que vengas y lo hagas aquí, ¿qué vas a hacer? Algunos yo sé que me van a decir seguir orando en mi casa. Porque es una decisión personal, finalmente, tú decides. Pero no siempre lo necesario es lo indispensable. Tú tienes que empezar a hacer lo que es indispensable para Dios. Si Dios te dice lo indispensable es que ganes almas, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hacemos lo necesario. A que vengan y las consolidamos. Seguimos haciendo las cosas bien porque estamos consolidándolos y porque los estamos ayudando. Pero no estás haciendo lo indispensable porque no estás yendo tú por ellos. Y eso es una gran diferencia. Sí, tienes que hacer lo necesario, pero tienes que ir más allá. Tienes que hacer lo que es indispensable, lo que a mí me toca hacer. Lo que en la voluntad de Dios yo tengo que hacer. Otro ejemplo, levantar las ofrendas, trabajar el comedor, ser servidores, todo eso es necesario. Alguien lo tiene que hacer. Y gloria a Dios por los que sí lo hacen. Pero lo indispensable es que no te obliguen a hacerlo. Porque ahora resulta que nosotros, los líderes, tenemos que pedirles y casi suplicarles que nos ayuden a recoger ofrenda, que nos ayuden a ser servidores, que nos ayuden a... Cuando debería de ser al revés, cuando nosotros deberíamos estar dispuestos y deberíamos decir, ¿en qué puedo servir? Si necesitan que me paren el muro y esté vigilando, sí, pónganme, yo estoy dispuesto a servir. Así que cuando asumes la voluntad de Dios, ¿haces lo necesario o lo que es indispensable? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo? Si queremos cumplir con la voluntad de Dios, es necesario ser útiles en la obra de Dios. Porque si tú y yo no somos útiles, va a decir el Señor, pues sentados tengo un chorro, ¿para qué quiero más? El Señor no quiere calientasillas. El Señor quiere que aprendamos a asumir su voluntad, a hacer lo que nos corresponde y a hacerlo gozosos, porque ese es otro problema. Que parece que nos obligan a hacer las cosas. Que cuando nos dicen vamos a orar, uno tiene que decirle, por favor, cierra los ojos. Por favor, levanta las manos. Por favor, no te distraigas. ¿Habría necesidad de eso? En teoría, no habría necesidad de eso. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo. Porque cuando estamos orando sabemos que para no tener distracciones, pues tengo que cerrar los ojos. No por ritual, porque hay gente que lo ve muy, es que son muy espirituales. No, es para que no te distraigas. Es para que te concentres en el que te debes de concentrar. Porque si con los ojos cerrados de repente pasa alguien y los abres. ¿Quién fue? ¿Quién pasó? ¿A dónde va? Y nos volvemos investigadores, ¿a poco no? ¿Qué quería? ¿Qué te dijo?
Y lo peor es que ni es con ustedes el asunto, ¿no? Pero así somos. Nos distraemos, nos vamos por otro lado y lo que Dios quiere, ¿dónde lo dejamos? Si Dios quería que estuviéramos en comunión con Él, porque esa es su voluntad, que estemos en comunión con Él, ¿dónde lo dejamos? Así que tenemos que aceptar la voluntad de Dios y entendiendo claramente lo que ya les había dicho, que todo comenzó en Él, para los propósitos de Él. Todo tiene un propósito y el propósito es que se cumpla en cada uno de nosotros. Que si Dios te quiere orando, pues ora. Que si Dios quiere que hagas guerra espiritual a las 3 de la mañana, pues párate a las 3 de la mañana y haz guerra espiritual. Ahora no te espantes, no a todos se los va a pedir. Él sabe quién sí puede y quién de plano, ni aunque le pase el tren encima, despierta. Dios está consciente de todo eso, porque nos conoce. Él mejor que nadie nos conoce. Él sabe quién sí se va a despertar y se va a parar y va a orar, y quién de plano ni aunque se le caiga el techo. Y si no, pregunten tan sencillo, cuando tiembla, de repente al otro día despiertan y ¿que tembló anoche? Ay, yo ni cuenta me di. El Señor nos conoce, el Señor sabe cómo somos, así es que si tú eres de esos que se puede caer el mundo y tú no despiertas, no te preocupes, probablemente no te lo va a pedir, pero te va a pedir otra cosa. A lo mejor dices, no, pues es que yo no puedo orar a esa hora porque no me despierto, porque realmente no hay manera de despertarme. Pero el Señor sabe que tengo el tiempo para ir martes y miércoles y viernes a la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a decir, ok, yo te dejo dormir, pero tú vas a venir los 3 días a la iglesia. Amén. Porque los veo muy serios. Asumir la voluntad de Dios a veces nos va a causar angustia. Porque sí, a veces el Señor nos pide cosas que no son fáciles. Yo pregunto, yo sé que hay varios aquí que han estado pidiéndole al Señor que les dé don de profecía. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para que los hermanos vean que Dios te usa y que tú puedes dar profecía? ¿O para qué lo quieres? Sobre todo porque de repente nos toca ser servidores. Y vemos que está la parejita de novios. Y nos da miedo y nos da pena ir a decirle, ¿saben qué? Por favor, muchachos, aquí no pueden estarse besando. Hay que respetar la casa de Dios. Seamos honestos, ¿cuántos tienen el valor de decirlo? Sí, yo sé que hay muchos que sí. Pero yo pregunto, si tú no tienes el valor ni siquiera de hacer eso, y el Señor te da ese don y te dice, bueno, ahora tú le vas a ir a decir a fulanito que si no se arrepiente, va a traer consecuencias. Si no te atreves a decirle lo que estás viendo, ¿te vas a atrever a decirle lo que no ves? La voluntad de Dios te va a causar angustia a veces. Cuando el Señor de repente te dice, ¿sabes qué? Le vas a decir a fulanito que se corrige porque si no, las consecuencias lo van a alcanzar. No es fácil dar ese tipo de recados. Qué fácil es llegar cuando tú vas y le dices al Señor, ¿sabes qué? Dile a la persona que yo lo he escogido, que yo lo voy a usar, que yo lo voy a levantar, que él va a ser instrumento. Eso es bien fácil.
Pero cuando le tengas que decir, ¿sabes qué? Dios sí sabe lo que estás haciendo y Dios sabe que estás fornicando. Y si no te arrepientes, te va a ir mal. Eso ya no es tan fácil. Pero es importante y es indispensable hacerlo. Y eso es asumir la voluntad de Dios. Así que repito, si ustedes son de los que le han estado pidiendo al Señor, Señor, yo lo quiero, tienes que estar consciente que el Señor te va a pedir cosas que para ti van a ser complicadas. Y que de momento vas a decir, ay, mejor no. Pero que de todos modos lo vas a tener que hacer. Algunos de ustedes, yo sé que están soñando en el día donde digan, a mí me van a poner a predicar ahí. Y ya lo ven, es más, ya lo ven. Y algunos lo dicen, o sea, hay quienes nos dicen, por ejemplo, a mí me han dicho, no, Lili, es que cuando tú estás ahí, que no sé qué. Les digo, es que ustedes no tienen ni idea de lo que es estar aquí. Por la responsabilidad que lleva lo que tienes que hacer. Cuando de repente tienes que decirle, Señor, ¿estás seguro de que tengo que decir eso? Y el Señor te dice, sí, dilo. Y tú tienes que tomar ese valor y decir, pues ni modo, ahí te va. ¿Qué tan dispuestos estamos a asumir la voluntad de Dios? Cuando de repente soñamos con que no, vamos a ir a evangelizar y vamos a alcanzar a los chavos y vamos a hacer no sé qué y vamos a ir aquí, vamos a ir allá y vamos a no sé. Y de repente sales y en el primer cerrón de puerta dices, no, es que esto es muy feo. Es que la gente te ve bien feo. No, es que la gente te hace caras. Bueno, ¿quieres o no quieres? ¿Estás dispuesto a asumir su voluntad o no? Asumir su voluntad va a implicar que el Señor te pida cosas que tú no quieres hacer. Que le entregues cosas que tú no quieres dejar. Hay muchas señoritas aquí que están batallando con el novio porque no es cristiano. Y que le están pidiendo al Señor, Señor, alcánzalo, por favor, conviértelo. Y yo les digo, ¿en qué quieren que se los convierta? ¿En sapo, en caballo, en burro, en qué? Porque si la voluntad de Dios no es esa, el Señor te va a decir, sí lo voy a alcanzar. Y sí lo voy a convertir a mí y va a ser cristiano, pero tú lo tienes que dejar. Y yo sé que hay muchas señoritas que están así, que están en ese punto donde le están rogando al Señor que cambie de opinión. Asume su voluntad, déjalo. Aunque te duela. Hay otros que en el trabajo les piden que hagan cosas que no deberían de hacer. Y que le dicen al Señor, Señor, es que tú sabes que yo necesito trabajar. Pues búscate otro trabajo. Porque la voluntad de Dios no es que estés pecando por culpa de tu jefe. La voluntad de Dios es que le creas y que Él te va a dar un mejor trabajo. Por difícil que parezca. Cuando el Señor de repente nos dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ciertas amistades. Señor, pero es que no puedo, son mis amigos del alma, casi mis hermanos. Pero si esos casi tus hermanos son los que te incitan a no venir a la iglesia, ay, mejor vámonos a pasear, ay, mejor vámonos a no sé dónde, olvídalo. ¿Dónde entra la voluntad de Dios ahí? El Señor te va a dar mejores, pero créele, asume
su voluntad. Asume lo que Él quiere que tú hagas. Hay otros y lo siento por lo que voy a decir, pero hay muchos aquí que se han cambiado de equipos, de células, porque algo no les pareció. Y nunca le preguntaron al Señor si era su voluntad. Y yo en esta noche te tengo que decir en el amor de Dios, que si tú estás así, te tienes que regresar a donde Dios te plantó. Si Él te trasplanta, es otra historia. Pero si no fue así, si tú te moviste porque me invitaron, porque se me ocurrió, porque el líder me hizo enojar, discúlpame, pero te tienes que regresar. Dios sabe por qué, Dios sabe lo que tienes que aprender, Dios sabe dónde te va a hacer crecer. Porque sí, Dios nos mueve a veces, pero no siempre y no cada rato. Es cierto que el Señor de repente nos dice, ¿sabes qué? Te voy a mover y te vas a ir ahora para este lado. Pero cuando es Dios, se hace en orden, todo tiene un orden. ¿Qué tan dispuesto estás a asumir la voluntad de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer lo que te pida, aunque no te guste, aunque te duela? De eso se trata hoy, de asumir su voluntad. Yo sé que no es fácil. A veces el Señor nos pide cosas o nos pide personas, pero tenemos que asumir su voluntad. El Señor sabe por qué. Él sabe qué es lo mejor para ti. ¿Estás dispuesto a asumir la voluntad de Dios? Aunque no sea fácil. Aunque el Señor te pida algo que te duela. Si estás dispuesto a asumir su voluntad, ponte de pie. Y dile al Señor, Señor, yo asumo tu voluntad y acepto lo que tú me pidas. Padre, estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el dueño, Señor, de lo que somos y de lo que seremos. Padre, que cada propósito está en tus manos y que tú sabes que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a asumir tu voluntad, enséñanos a obedecer tu voluntad, a que seamos responsables, Señor, con lo que tú nos pides, Señor, y hacerlo de tal modo, Señor, que tú seas glorificado, Padre. Te rogamos, Señor, que nos perdones si no hemos sabido obedecer tu voz, si hemos hecho cosas que no están delante de tu voluntad, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a corregirlo, que nos ayudes a enmendar nuestros caminos, Padre, y que nos enseñes a obedecerte a ti, a ser fieles, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, a obedecer tu palabra, a obedecer, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Da valor a aquellos, Señor, que tienen que tomar esas decisiones importante, Señor. Dales ese valor para que puedan, Señor, obedecer tu voz y hacer tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús,
Yo los pongo en tus manos, Señor, y declaro que vas a estar con cada uno de ellos y que tú les vas a ayudar, Señor, para enderezar el camino como tu palabra dice, Señor, para que andemos, Señor, por ese camino recto, ese camino que nos lleva hacia ti, donde vayamos, Señor, obedeciéndote a ti, haciendo tu perfecta voluntad, Señor, y viviendo, Señor, en tu voluntad. No permitas, Padre, que ninguno de tus hijos, que ninguna de tus hijas, Señor, se salga, Señor, de esa voluntad, sino que seamos obedientes a tu voz, que seamos obedientes a tu palabra, Señor, a lo que tú nos enseñas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos dispuestos a asumir esa voluntad. Estamos dispuestos a obedecerte a ti, a reflejar, Señor, que tu presencia está con nosotros y así demostrar, Padre, que estamos obedeciendo tu voz, que estamos obedeciendo, Señor, a tu voluntad y haciendo, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, y permítenos, Señor, seguir caminando. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad y que podamos, Señor, ser agradables, de olor grato, como dice tu palabra, para ti, para que podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos, para que tú puedas, Señor, usarnos. Ponnos, Señor, en el lugar correcto, Señor, en tu tiempo, en ese kairos perfecto, donde podemos crecer, donde podemos avanzar, donde podemos ser dirigidos, Señor, hacia lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Confirma, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos tu palabra. Confírmales, Padre, que tú estás, Señor, en medio de ellos y que tú eres, Señor, el que los va a guiar, el que los va a llevar, Señor, por ese camino y el que va a estar dando esa dirección para poder, Señor, hacer tu voluntad y para poder ser dirigidos de la manera, Señor, en la que tú quieres, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y confesamos y declaramos que tu verdad, Señor, va a ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces y por permitirnos, Señor, estar, Señor, en este lugar para glorificarte, para obedecerte, Señor, y para exaltar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. También te rogamos, Padre, por cada uno de tus hijos, que en ese momento, Señor, nos vamos a retirar de ese lugar que es tu casa. Ve con nosotros, cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor, y llévanos con bien, Señor, hacia nuestros hogares, Padre, y que en ese camino, Señor, que en ese tiempo podamos, Señor, escuchar claramente, Señor, tu voz, para entender tu voluntad, Señor, y para obedecerte a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre es oportuna, Señor, eficaz, y que nos va guiando en cada momento, Señor, de nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, y te agradecemos por todo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Pues somos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.